Nueva España era la colonia más importante que tenía la corona española en América. Se produjo un mestizaje que combinó las tres razas que habitaron el territorio: blancos, europeos, indígenas y esclavos negros, mestizos, castizos, mulato, morisco y albino. La corona española se dedicó a explotar los recursos naturales agrícolas y mineros del Nuevo Mundo, además de la evangelización de los indígenas. La mayor autoridad civil en la colonia era el virrey. Delegaba su poder en los alcaldes mayores, quienes representaban distintas regiones. A partir de las amenazas que se presentaron tras la Guerra de los 7 años, la corona española, debilitada y amenazada, decidió emprender las reformas borbónicas para asegurar el control de sus colonias en América. Se crearon una serie de cambios administrativos con el propósito de recuperar el poder y fortalecer España desde un punto de vista económico, militar y político. Se sustituyó a los alcaldes mayores por funcionarios intendentes. Las reformas borbónicas llevaron a cabo un incremento de impuestos. Aumentó la producción minera, la producción del tabaco y del aguardiente. Se abrieron puertos y fronteras para el comercio neutral con otros países. Se creó un ejército permanente. Se realizaron reformas educativas para reducir la influencia de la Iglesia Católica. En 1767 fue la expulsión de la Orden de los Jesuitas. Hubo una gran resistencia a las reformas borbónicas desde un comienzo. Todo esto provocó un punto de fricción con la corona española. Se produjeron algunas rebeliones. Las guerras europeas en las que estaba envuelta la corona española y los gastos militares la condujeron a una crisis generalizada. España venía perdiendo poder e importancia en la competencia internacional. Estaba quebrada desde comienzos del siglo XIX. Carlos IV se vio obligado a pedir préstamos a poderosos hombres e instituciones del imperio. Se apropió de los recursos y bienes de pueblos y villas muy humildes, de las comunidades indígenas y de los funcionarios civiles y militares. Mediante un decreto legal obligó a la Iglesia a entregar los recursos y el ahorro que tenían guardados. Esto dejó a Nueva España en una situación muy grave económicamente. En 1808, Carlos IV y Fernando VII renuncian a sus derechos al trono a Napoleón Bonaparte. Napoleón entrega la corona española a su hermano José Bonaparte. Comienza un proceso muy grande de incertidumbre, no había un único referente de autoridad y empieza una gran agitación política, se forman redes de conspiradores. El ayuntamiento propuso establecer una junta provisional encabezada por el virrey que guardará el reino a sus legítimos monarcas. La noche del 15 de septiembre de 1808, un grupo de hombres acaudillados por Gabriel de Yermo irrumpió en el Palacio de Gobierno. El virrey y los principales promotores de la Junta Provisional fueron apresados. En septiembre de 1808, en Aranjuez, se crea la Junta Central, que se componía de representantes de las juntas que se habían formado en las provincias españolas. La Real Audiencia, el Tribunal del Santo Oficio y la Arquidiócesis promueven la destitución del virrey. José de Garibay queda como nuevo virrey. De inmediato hubo reacciones contra la violencia de destitución del virrey. La legitimidad de las nuevas autoridades estaba en duda. En 1809, poco antes de disolverse, la Junta Central convocó a Cortes Generales y Extraordinarias, llamadas Cortes de Cádiz. Estas se reunieron el 24 de septiembre de 1810. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo pronuncia el Grito de Dolores. El grito fue dirigido al público y no a las instancias de autoridad. Se buscó movilizar la opinión de los habitantes de Nueva España. Hay dos versiones de lo que Hidalgo dijo esa mañana del 16 de septiembre. Una es la arenga a la muchedumbre y la otra es una alocución en una reunión con los principales vecinos de Dolores. En ambas versiones, Hidalgo exhorta a que se unieran para defender el reino para que no cayera en manos de los franceses. Presentó la idea de terminar con la opresión y los tributos, de que muera el mal gobierno. En ningún momento habló de la independencia. Posteriormente al grito y a la alocución, comenzaron a circular manuscritos y proclamas que apoyaban el movimiento. La insurrección se extendió por el territorio. Antes de concluir 1810, se habían establecido gobiernos americanos en las principales ciudades de 5 intendencias: Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Valladolid y Zacatecas. La violencia insurgente alejó el apoyo de sectores sociales en Nueva España. El mando insurgente se hallaba dividido por la estrategia que debía seguirse. El 20 de octubre de 1810, José María Morelos es nombrado lugarteniente y recibe el cargo de levantar la Costa del Sur.
El 30 de octubre de 1810 es la victoria insurgente en el Monte de las Cruces. El 17 de enero de 1811, Calleja derrota a los insurgentes en el Puente de Calderón y hay una desbandada insurgente. El 25 de enero de 1811, en Aguascalientes, Hidalgo es despojado del mando militar. Este recae en Ignacio Allende. Entre 1811 y 1814 hay un contexto de violencia e inestabilidad. El liderazgo insurgente buscó legitimar el movimiento a través de una serie de textos. El 16 de marzo de 1811, en junta de guerra, los insurgentes designan a Ignacio López Rayón comandante militar y deciden dirigirse al norte. En abril de este mismo año, el general Félix María Calleja dictó un documento político-militar para organizar los cuerpos de formación militar. El 26 de junio de 1811 fueron fusilados Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, caudillos insurgentes, pioneros del movimiento de insurrección. El 30 de julio de 1811, Hidalgo fue fusilado. Morelos continuó con el movimiento revolucionario y el 28 de junio de 1812 recibe el título de capitán general. Consiguió controlar amplias regiones del sur de Nueva España. En marzo de 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, documento revolucionario creado en las Cortes de Cádiz de 1810. Dicho documento proponía proteger los derechos de los ciudadanos, establecía sus obligaciones frente a la nación, despojaba al monarca de la soberanía y establecía una distinción geográfica. Los cambios que se dieron a partir de la Constitución de Cádiz provocaron un debate. En mayo de 1812, José María Cos dio a conocer el Plan de Paz y Guerra, donde presentaba el conflicto de Nueva España como una contienda entre dos naciones, la americana y la española, y no como una guerra civil. En septiembre, Rayón dio a conocer sus elementos constitucionales que servirían como base del gobierno alterno. Se inaugura el Congreso de Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, donde se leen los sentimientos de la nación. Documento escrito por Morelos, que deja asentado que la nación no compartiría la soberanía con ningún monarca. Con los fundamentos de los sentimientos de la nación, en octubre de 1814, se dio en Apatzingán el Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana. Este decreto no tuvo vigencia más que en los lugares donde el propio Congreso se hallaba. El 5 de noviembre de 1815, Morelos cae prisionero en Temalaca. El 22 de diciembre de este mismo año, Morelos fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec. La captura y muerte de Morelos significaron el fin del gobierno constitucional insurgente. La división entre los propios líderes rebeldes los condujeron al precipicio. Javier Mina y Vicente Guerrero continúan el movimiento y el espíritu de la insurrección. Javier Mina lanzó un manifiesto contra la tiranía de Fernando VII el 22 de abril de 1817. El 11 de noviembre de 1817, Mina es fusilado. El 16 de junio de 1819, Vicente Guerrero continúa la resistencia insurgente y exhorta la organización de milicias profesionales. El 5 de noviembre de 1819, Guerrero fue derrotado por las fuerzas realistas. El 16 de noviembre de 1820, Iturbide sale de la Ciudad de México para combatir a Guerrero. El 10 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero llegan a un acuerdo y se lleva a cabo el abrazo de Acatempán. El 24 de febrero de 1821 es proclamado por Iturbide el Plan de Iguala para consumar la independencia. Las tropas realistas bajo el mandato de Iturbide y las tropas insurgentes bajo el mandato de Guerrero juran adhesión al Plan de Independencia denominado por 3 garantías: los principios de religión, independencia y unión. Aquí es donde nace el Ejército Trigarante. El 24 de agosto de 1821 se firma el Tratado de Córdoba entre Juan O'Donojú y Agustín de Iturbide, donde se reconoce la independencia de México y se acuerda la retirada de las tropas españolas. El Ejército Trigarante hace su entrada triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de este mismo año. Y el 28 de agosto, un grupo de notables seleccionado por el propio Iturbide publicó el Acta de Independencia, dando fin a esta lucha.